Glória a Deus. Párense, iglesia, vamos ler capítulo 12 de Apocalipsis, del versículo 1 hasta el versículo 6. Es casi la mitad del capítulo. Capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 6. Leamos la santa palabra de Dios, así dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Querido Dios, oramos y presentámonos en tu presencia como siervos que sirven fielmente a tu voluntad. Úsanos como instrumentos en tus manos, que se oiga solamente la voz del Espíritu Santo. Ministra a tu iglesia, Señor. Ayúdenos a comprender los símbolos que nos ha revelado en Apocalipsis. En ese capítulo 12, Señor, ayúdenos a comprender el largo de la historia que tú has manejado bajo tu control y tu autoridad. Dios de misericordia y gran amor, fortalezca tu iglesia y hable a su corazón en el nombre de Jesús. Que tú crezca, que yo mingüe. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Antes de meterme en el texto específicamente, en la exposición de los versículos y darles la significación de los símbolos, yo les quería comentar que el libro de Apocalipsis está dividido en 2 grandes grupos. Obviamente que les dije eso en el primer mensaje, cuando les di la introducción del libro de Apocalipsis, hablando de las 7 secciones paralelas, pero en la mitad del libro tenemos 2 grandes grupos. Las primeras 3 secciones y después las últimas 4 secciones. En la mitad de las sesiones, que son las primeras 3 sesiones, tenemos una exposición de un conflicto entre la iglesia y el mundo. Claramente lo vemos y notamos ese conflicto entre la iglesia y el mundo desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 11, y empezamos el 12, que vamos con 4 sesiones hasta el capítulo 22, que nos va a hablar más puntualmente del conflicto entre Cristo y el dragón. El dragón, sus compañeros, digamos, las 2 bestias, una que emerge del mar y la otra que emerge de la tierra, y también a Babilonia y a los que tienen la señal de la bestia. Es decir, los enemigos de Dios. Cristo batallando en contra de los enemigos de la iglesia y de Dios, es decir, Cristo peleando en contra de sus enemigos. Así que podemos notar claramente que el conflicto entre la iglesia y el mundo es solamente la manifestación entre el conflicto de Cristo y el dragón. ¿Me explico? Lo que pasa en el mundo visible ante nuestros ojos naturales es nuestra pelea
en contra de los deseos carnales que nos ofrecen el mundo. Es la pelea del creyente en contra del mundo. Pero lo que está pasando en el mundo invisible, mientras usted como iglesia pelea en contra de la corriente de ese mundo, es que Jesús está batallando en contra del dragón. Eso es lo que está pasando en el mundo espiritual. Así que vemos claramente que nosotros somos objetos de una pelea espiritual y no somos los protagonistas en esta pelea. No somos nosotros los que echamos fuera, no somos nosotros los que ordenamos, no. A nosotros como iglesia nos toca orar. Y no es una oración que fortalece a los ángeles, como dice un determinado autor, ¿no? Hay un libro escrito que se llama En este mundo tenebroso, no sé cómo se diría acá, este mundo tenebroso, en donde el autor habla de un libro de ficción, él escribe un libro de ficción, contando más o menos cómo sería la pelea espiritual, qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces ese autor, aunque sea un libro de ficción, nos dice que los ángeles son fortalecidos, reciben poder cuando nosotros oramos. Y no es verdad. No es que nosotros fortalecemos a los ángeles como los inflamos con la oración. La oración es de la energía de los ángeles. No. No es eso. Los ángeles están a servicio de la iglesia por orden de Dios. Nosotros no ordenamos a los ángeles. Nosotros pedimos, escuche, a Dios. La oración no es un orden en el mundo espiritual, es una petición humilde de un hijo a un rey. Y un rey íntimo, padre. Un rey de la familia. No es un rey desconocido, es un rey cercano. Es un rey que usted puede llegar con él, a él con confianza, pero también debe llegar con reverencia. Con confianza porque es tu padre, con reverencia porque es rey. Y si tu padre fuera rey en ese mundo terrenal, hace la comparación. Imagínate el rey de Francia recibiendo su hijo frente a todo su reino. Va a llegar el hijo todo con malo comportamiento y como si estuviera dentro de su hogar. No. Obviamente cuando el rey está en su hogar es diferente, pero si está en el trono, aún siendo hijo, el padre le recibe con confianza. Pero el protocolo dice, usted tiene que llegar acá en el palacio con reverencia. ¿No? Esa es la reverencia que debemos tener en una reunión solemne como esta. La reunión ante la presencia de Dios. Hay gente que hace tanta confusión con eso. Dice, no creo que tengamos que arrodillar. No creo que tengamos que pararnos para leer la Biblia. Si no, yo puedo leer la Biblia acostado en cualquier lado. Y bueno, no hacen separación entre un hecho solemne, un momento que Dios ha establecido para que su pueblo lo adorase, específicamente para eso. Usted acá no está sentado en tu cama y comiendo una galletita y leyendo la Biblia. No, ahí está en la casa del papá. Ahí tenés la confianza de comerse y mientras lees, tranquilo. Pero cuando vas a entrar en el palacio, es una comparación muy truchita, pero una comparación para que usted te dé cuenta. ¿Por qué muy trucha, pastor? Porque es más allá de lo que estoy poniendo como un ejemplo. ¿Por qué está riendo? ¿Es mala la palabra esa? Simple. Amén. ¿Viste cómo necesito ayuda de ustedes? Otro día tuve una clase de palabras allí muy buenas,
que se puede decir en el púlpito que no se puede decir, ¿no? Estela me ayudó ahí un montón. Gloria a Dios. Aleluya, ¿no? Siempre digo que el idioma es algo que te aferra como el pecado. Entonces tenemos que entrenar bastante para salir de ese ranzo que nos tira para buscar las palabras correctas. Amén. Aleluya. Entonces es una comparación muy simple frente a lo que es el trono de Dios. Porque aún siendo un padre, yo nunca he visto a Jesucristo dejar de llamar Dios de Padre. Pero nunca he visto a Jesucristo llegar con desrespeto en la presencia del papá. Nunca he visto a Jesucristo deshonrar a Dios. No, porque nosotros somos íntimos, ¿sabes? Que la confianza es esa, así que, bueno, acá hablamos con Él de cualquier manera. No. Siempre llevó a sus discípulos a orar de forma humilde. Siempre enseñó a sus discípulos a hablar de forma humilde a Dios, con humillación. Nunca vi Jesús llegando diciendo, no, discípulos, ustedes pueden decir, ¿y ahí, qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Qué onda, papi? No, Jesús nunca enseñó una charla en oración informal, al punto de decir que esa confianza puede faltar con respeto. No. Así como mis hijos no pueden faltar con respeto, aunque tenga confianza conmigo. Mientras más nosotros con el Padre de todos los padres. Regresando a lo que estábamos hablando del texto. El mundo espiritual no está para obedecer tu comando. Está para obedecer el comando de Dios. Así que no inflamos los ángeles como si estuviera soplando un globo en la oración. No. Pedimos en humillación, humildemente a Dios. Él ordena que todo pase acá en la tierra. Entonces nosotros vemos la batalla de la iglesia en contra del mundo, pasando en el mundo natural, de forma visible, de forma que usted siente en tu carne, ay pastor, hoy está difícil, estoy muy tentado ese día. ¿No? Uy, pastor, no sabes, ahí en mi negocio me ofrecieron una ventaja difícil, porque justo estaba necesitando la plata esa. Estaba ahí en mi trabajo y por ahí no estaba nadie, estaba cerca, no estaba viendo nadie y bueno, sabía que necesitaba tanto de aquella plata. Es como las ofrendas del mundo va siempre a pelear en contra de lo que la iglesia vive. Como dice claramente en Efesios 2, que antes éramos hijos de la desobediencia, siguiendo la corriente de ese mundo. Entonces, esa pelea espiritual es de Cristo con el dragón. La pelea natural que pasamos, que sentimos, que vemos, que observamos, que la vivenciamos en nuestro diario vivir, es de la iglesia en contra del mundo. Pero la iglesia solamente prevalece si Cristo prevalece en contra del dragón. Ahora, no hace falta que les explique un poquito más para que ustedes sepan qué es lo que pasa entre el conflicto de Cristo y el dragón. Así que si Cristo pierde esa batalla, usted está perdido, iglesia. ¿Eso nos da seguridad? ¿Ah? Hay apenas una manera que usted pierda la batalla. Si Cristo pierde para el dragón, decime. ¿Es posible que usted sea derrotado? ¿Es posible que la iglesia pierda la batalla esta? No. Porque es una pelea. Acá, en ese capítulo 12, más para adelante, hasta el 22, vamos a ver un desarrollo más espiritual, símbolos más fuertes entre la pelea de Cristo y el dragón. Hasta ahora vimos el conflicto más terrenal, el desarrollo de la historia,
Cristo cumpliendo todo que había pactado con el Padre, desarrollando la historia como que siendo el Cordero digno de desatar los sellos. Y vimos las trompetas sonando en ese mundo, y lo que estaba pasando en lo espiritual y sucediendo en el mundo natural. Ahora vamos a ver de forma más descriptiva cómo pasa la batalla espiritual. ¿Qué es lo que está sucediendo en el momento mientras la iglesia está acá peleando? Maravilloso. Yo voy a dar ahora a ustedes significado de los símbolos. Después voy a hacer un recorrido en toda la historia bíblica. Y voy a presentarles un plan, una visión que quizás ustedes todavía no habían estudiado. O quizás nunca les pasó de aprender acerca de las dos simientes. Vamos a hacer un recorrido bíblico acerca de eso. Pero antes, voy a presentarles los sentidos, los signos, los significados del capítulo 12 de los versículos. Una gran señal en el cielo. Versículo 1, capítulo 12. Una mujer vestida del sol. Si nosotros hacemos una comparación con Génesis capítulo 3, del versículo 14, abra tu Biblia así, pone la mano sobre Apocalipsis y no cierre, y abra tu Biblia ya en capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 14 hasta el 16. Y tenga la mano en Apocalipsis y la Biblia abierta, la otra mano, en Génesis capítulo 3. Amén. ¿Ya lograron? Desde el versículo 14 hasta el 16. Vamos a leer y después vamos a comentarlo. Génesis 3, 14 al 16. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Escuche bien, vemos acá en ese texto de Génesis una serpiente. Y acá en el texto de Apocalipsis 12 vemos un dragón, la segunda señal en el cielo, capítulo 12, versículo 3. Un dragón. Pero ¿quién es ese dragón? ¿Qué representa esa visión? Ese dragón, ¿quién es? El versículo 9 nos dice el nombre del dragón con todos sus nombres y apodos y apellidos. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién? La serpiente antigua. ¿Antigua por qué? Porque es la serpiente que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y mira más. Y sigue diciendo: la antigua serpiente que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás. El cual, ¿qué hace? Función, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es obvio que ese versículo 9 nos lleva a comparar con el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Damos una pausa ahí. Vemos que esas estrellas son los ángeles que cayeron con Satanás. Satanás, el diablo, el engañador, la serpiente antigua, el dragón. Entonces ese dragón, la misma Biblia ya nos da el significado de él. Es el mismo diablo, esa señal
que ha visto. Pero vemos en Génesis 3 también la figura de una mujer. Vemos ahí una mujer. Y en capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis también vemos la figura de una mujer. Pero vemos en Génesis una mujer desnuda por la vergüenza del pecado. Y vemos en el capítulo 12, versículo 1, una mujer vestida de sol. El sol significa exaltación, gloria. Un lugar en donde tus ojos no pueden parar la mirada. Vestida de gloria. ¿Se recuerda cuando Moisés pidió para ver al Señor? Y el Señor le dijo, usted no puede mirarme, si no vas a morir, te voy a fulminar con el poder de mi gloria. Señor, ¿qué pasa? Estaba en Monte Sinaí, Moisés ahí para recibir los 10 mandamientos. ¿Se recuerda eso? Capítulo 31 a 33 de Éxodo. Entonces, Dios pasa de espalda, y Moisés le ve de espalda entre las rocas. Hasta hoy el Monte Sinaí es quemado, la roca es diferente, es quemada. Dice la gente que pasó un fuego muy fuerte por ahí. Todos los geólogos que estudian las rocas han dado un diagnóstico científico sobre eso. Así que la historia bíblica es verdadera. Y Moisés, cuando baja de ahí, su cara, dice la palabra, resplandece como sol. Y dice que los que estaban abajo, cuando miró hacia el rostro de Moisés, dijeron, pon un paño, un velo sobre tu rostro, Moisés, porque no te podemos mirar la cara. Esa mujer resplandece como el sol, está vestida de gloria, vestida del sol. Las estrellas, que dice con el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esas estrellas, esa corona, representa que es victoriosa esa mujer. La luna bajo sus pies representa que ella tiene dominio. Está encinta porque su misión es dar la luz al Hijo. Nosotros vemos eso claramente en Romanos 9:5, cuando nos dijo que vino a Cristo. Vamos a leer el texto. Es la misión de esa mujer. Romanos 9:5 dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ya nos deja claro en este texto quién significa esa mujer, quién es esa mujer. Esa mujer representa a Israel o a la iglesia. Escuche bien, Jesucristo tiene 2 esposas. Dios tiene 2 pueblos, es lo mismo que decir que Cristo tiene 2 esposas, que viene a buscar 2 esposas. No, Cristo no está con la bigamia, ¿no? La bigamia, ¿se dice? No, al contrario. En todo el desarrollo de la palabra de Dios dice que Cristo viene a buscar su novia, su iglesia, su esposa, la inmaculada, la santa, la purificada, que Él mismo la purificó, murió, la limpió, murió por ella, la limpió con su sangre, la lavó, la hizo intacta. Una esposa. Entonces vemos que esa mujer representa al Israel, que es la iglesia espiritual. Es decir, el pueblo de Dios en la antigua alianza, antes de la venida de Cristo, es una iglesia. Si usted va a mirar conmigo capítulo 3 de Efesios, que no vamos a leer ahora,
por a causa del tiempo, vas a ver que Cristo, cuando viene, une gentiles y judíos como el mismo pueblo. Pero Israel, ese término Israel, que es la nación elegida por Dios, nación en un sentido de decir un pueblo entero. Entero porque es completo, no le va a faltar nadie de los que son elegidos por Dios. Pero no significa una etnia de judíos, todo lo que es judío es salvado, no significa eso. El mismo libro de Romanos nos dice, no todos que son de Israel son israelitas. Y no por ser en todos hijos, cuando dice respecto a Jacob y Esaú, no por ser en todos hijos son de la misma descendencia, sino que en Isaac será llamada tú, capítulo 9 de Romanos. Entonces vemos que Israel, de los cuales salen el hijo, es decir, está encinta Israel y nace un hijo, varón, que es Jesucristo, y su descendencia. Entonces vemos Israel como iglesia espiritual. Entonces, ¿por qué no decir toda la iglesia? Si no hay una iglesia en el Antiguo Testamento y otra iglesia en el Nuevo Testamento, no hay una iglesia en Israel y otra iglesia en los gentiles, no hay. La palabra Israel y iglesia puesta como cosas opuestas o diferentes en la misma frase es un pleonasmo vicioso. ¿Qué significa eso, pastor? Es una contradicción. Estoy diciendo Israel y Israel. Si digo Israel y iglesia, estoy hablando del mismo pueblo. Ahora, yo puedo hacer diferencia entre etnias. ¿Qué es Israel? ¿Qué es el Israel espiritual? ¿Qué es la iglesia del Señor Jesucristo? Son judíos, etnia, y gentiles, etnia, juntos conformando el Israel espiritual, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo. Eso está más de que claro en capítulo 3 de Efesios. De los dos hicieron, vamos a leer, es muy importante. Es muy importante. Efesios, capítulo 3. Vamos allá. Mira. Vamos a leer desde el versículo, capítulo 2, desde el versículo 11, dice así: por tanto, acordaos de quien en otro tiempo vosotros, siempre que habla en el libro de Efesios, vosotros, Pablo está haciendo referencia a gentiles. Siempre cuando él dice nosotros, está haciendo referencia a judíos, porque se incluye. Escuche bien. Y dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ahí acá aclara, los gentiles en cuanto a la carne. ¿Gentiles en cuanto a qué? En cuanto a la etnia, está claro eso. Son gentiles en cuanto a la carne. En cuanto a la etnia, es lo mismo. Erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ustedes estaban sin Cristo, que es lo único que te pone como ciudadano de ¿qué? Israel. Entonces, iglesia, Israel es la misma cosa. Seguimos con el texto. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en él. ¿Qué leímos? Leímos ahora ahí mismo, capítulo 9 de Romanos, versículo 5. De los cuales, ¿de quién? De Israel. Son los pactos, son las promesas. Y del cual vino el Cristo. Seguimos.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo, que le dio el nombre de iglesia. Porque si usted va a mirar quién es Israel salvado en el Antiguo Testamento, vas a ver que no hay solo judíos. Hay un montón de gentiles que se van metiendo. Desde la antigua alianza, Dios ya va mostrando y señalando hacia el futuro, diciendo: yo soy Dios de todo el mundo. Yo tengo otros pueblos que no son solo judíos. Tranquilos judíos, ¿eh? Reciban los que vienen porque yo estoy mandando. Muchos, Rahab, la ramera, y muchos otros, que vemos en el libro de Esther, por ejemplo, y vemos un recorrido bíblico, pero no vamos a entrar ahí. Apenas para que usted sepa que ya en el Antiguo Testamento hay señales de otros pueblos que no son judíos, metiéndose, siendo injertado en la oliva verdadera de cual habla capítulo 11 de Romanos, y que se vuelve parte del pueblo de Dios. Ruth, perfectamente, la moabita. Y hay un montón, no vamos a recurrir ahí, si no vamos a hacer muchos puntos, ¿no? Regresamos acá, mira eso. Versículos 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos ¿qué? Pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Quién? Recién expliqué. Gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Querés algo más claro que eso? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en la iglesia. Así que, si decimos que esa mujer representa a Israel, al Israel espiritual del Antiguo Testamento, estamos diciendo que representa la misma iglesia. Y hay cosas muy profundas acá que vamos a entrar. Quizás no vamos a llegar todo por causa del tiempo, pero vamos a intentar dar un recorrido más breve. Escuche bien. Ese capítulo 12 nos trae muchísima información porque habla de cosas sumamente espirituales. Versículo 3. Ya vimos que el dragón es Satanás. Regresemos al texto, que dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, ¿no? Y en sus coronas 7 diademas, sus cabezas. Eso representa el dominio de Satanás sobre el mundo. Mas el dominio, ¿en qué sentido, pastor? En la mentalidad. Efesios capítulo 2, versículo 2.
no llegamos a leer, pero estoy con él abierto todavía, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa clase de dominio, un dominio de mentalidad, no es un dominio porque gobierna sobre el mundo. No, no, hermanos. Ya estamos cansados de saber que Dios es el único que gobierna. Él está sentado en su trono y el diablo tiene que cumplir lo que Dios manda. Como decía Calvino, el diablo es un perro bravo en una cadena de Dios. Si Dios le afloja la cadena, le deja ir, pero va hasta donde Dios tiene la cadena segura en su mano. ¿Dónde está el seguro en el cuello del perro ese? Así que el gobierno está sobre las manos de Dios y sobre su trono. Pero, ¿en qué sentido dice la palabra que el mundo yace en el maligno? Que el maligno reina, que la corriente de ese mundo está gobernada por los principados. En un sentido de mentalidad, una ola de mentalidades malignas y diabólicas gobierna la mente del impío. En eso reina Satanás. ¿Sabes cómo es difícil evangelizar a una persona que no cree en Dios? Está una batalla espiritual ahí. Que a mí me toca sembrar la semilla. Y el trabajo de convencimiento está en la batalla espiritual. Por eso la iglesia tiene que orar: Dios, ten misericordia. Una oración humillada, no enaltecida, no ensalcecida. Humillada. Ten misericordia, Señor. ¿No? Cumpliendo el mandato social, que es nuestra relación con el semejante. En amor por ellos y por sus almas, oramos a Dios para que el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer, actúe en la vida de él. Pero usted ve naturalmente una barrera, una enemistad tan grande, que si usted sale a charlar, estaba hablando anoche, después que regresamos de la evangelización. Si usted sale a hablar de cualquier asunto, te van a recibir bárbaro. Si usted sale a charlar, por ejemplo, de las playas de Brasil, oh, qué bueno, y te invita a un mate, y bueno, se vuelve amigo. Pero si en medio de esa charla hermosa, en donde están con risa en la cara, usted empieza a decir: quería decirte algo especial. Wow, me va a decir quizá que las aguas son tibias de Brasil. Ay, qué bueno. Que me va a llevar a un paseo. Wow. Jesús te ama. Para, yo estoy acá para disfrutar, como dijeron a Rubén, ¿no? Mire, yo vine a la plaza para sentarme y descansar un cachito. No. Respetar mi descanso, por favor. No me venga con eso. Es algo tan claro, esa enemistad que el mundo tiene con Dios. Esa distancia de corazón, de mentalidad. Es un gobierno de Satanás en su mentalidad. Como anoche evangelicé a un chico que dijo: yo no creo en Dios. Yo le dije: seguramente usted eligió en lo que estoy diciendo, que la Biblia es la palabra de Dios. Usted, en tu juicio, a tu gusto, a tu conveniencia, elegiste no creer en la Biblia como palabra de Dios y creerle en otra historieta. Si usted dice que la Biblia es una historieta, usted elegiste otra historietita para creer. Pero te digo una cosa: si tú estás convicto y cierto que tu historieta es verdad, yo no voy a perder nada amando a las personas, siendo humilde, después de mi muerte. Como usted dice que no hay nada, yo no voy a perder nada, ni acá en esa vida ni en la otra. Pero si estoy yo correcto, usted va al infierno. Usted va a perder toda una eternidad. No, pero usted va a perder una vida encerrado dentro de una iglesia, me dijo. Yo le dije: ¿una vida? ¿Qué es una vida para vos? ¿Qué son 70 años, 80? No, hasta que se viva.
Claro, porque usted ni sabe si mañana está vivo. Puede ser que a los 15 años muera, 17, 18. Un chico debía tener como 20 años como mucho. Joven, y estaba acompañado de 3 otros jóvenes, y ese era el líder. Ese le decía y los otros le apoyaban con la cabeza. Y mientras estaba charlando conmigo estaban todos, pero cuando quiso irse, todos le acompañó. Yo dije, Dios mío, una de las generaciones de predicar el evangelio en Cristo, una de las familias ha fallado, ha dejado de enseñar a ese chico que hay un Dios. Él decía, no hay un Dios. No hay un Dios. No hay un Dios. Y te digo más, cuando yo terminé toda la prédica acerca de la eternidad, yo dije, una vida acá no es nada comparado a lo que es la eternidad en sufrimiento. ¿Qué es la eternidad para vos? Cuando no tiene más fin. Eso, justo. Una eternidad de sufrimiento. Y él me dijo, yo voy a esperar que venga la eternidad para que yo vea si está cierto lo que me está diciendo. A ver qué me va a pasar en la eternidad. Hay un gobierno mental dominando la mente de ese joven, que necesita ser roto a través de la oración y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y obviamente de la tarea de la iglesia, predicándole el evangelio, que es mi trabajo y el tuyo. Amén. Vemos el gobierno y esas coronas, esas estrellas en sus 7 cabezas, representa ese dominio del diablo. Esa clase de dominio. No confunda, cuando siempre dice la palabra que el dominio de Satanás está en el mundo, no significa que está más allá de lo que Dios quiere que sea. No significa que él tiene poder para vencer a Dios. No. Obviamente que es un siervo infiel, desobediente, que Dios no se aplace en él, pero él tiene que hacer hasta donde Dios lo deja hacer. Ve que quería ir en contra de Job, en contra de la voluntad de Dios. Pero si Dios no lo permitiera, él no podía ir en contra de la vida de Job. Tanto es verdad que el Señor dijo, la vida de él no le toques. Cáusele daño, pero no toque la vida. Si usted quiere hacer una comparación de esa historia de Job con lo que ya estudiamos acerca de los sufrimientos que padece el creyente, pero su vida es preservada por el orden de Dios, lo que ya estudiamos en el recorrido del Apocalipsis, puede ser que es una buena comparación. Pero escuche bien. El dragón entonces representa el diablo mismo. La mujer representa al Israel espiritual, a la iglesia, del cual nace un hijo varón. Y el hijo representa a Cristo mismo. ¿Por qué, pastor? Porque ahora es donde vamos a entrar en el recorrido de la historia de las 2 semientes. Y quiero hacerlo de forma muy breve. Escuche y acompañe conmigo de forma rápida. Regrese a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y lea conmigo de vuelta, cuidadosamente, detenidamente, capítulo 14 y 15. Hay muchas cositas que dejé de comentar, por ejemplo, los dolores de parto. Y bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿no? Que vemos ahí también en Génesis, como vemos en Apocalipsis. Pero vamos a avanzar. No hay como comentar todo en una sola prédica. Escuchen. Capítulo 3, versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios maldice a la serpiente y maldice
no solo a la serpiente, sino que a su descendencia. ¿Por qué que Dios maldice a su descendencia? Porque cuando la maldición viene una maldición sobre el descendiente. ¿Usted se recuerda de Can, Sem y Jafet, los hijos de Noé? Can vio la desnudez del padre y se rió. Y el padre le maldijo. ¿Pero a quién maldijo? A su hijo. ¿Cómo llama a su hijo? Canaán. Dios, a través de Moisés, de Noé, maldice a la generación de Can. Toda su simiente. Entonces, cuando se maldice a una persona, maldice a su hijo. Es como maldecir su generación. No hay peor cosa que una persona irse y no tener una generación que sigue con la bendición. Entonces, como el padre falló, la mayor prueba de la falla del padre es cuando sus hijos van mal. Por eso los padres se preocupan mucho con los hijos. El mayor éxito de una persona, un empresario, cualquier clase de persona, en cualquier nivel de sociedad, es dejar un sucesor. Dejar un sucesor. Ese es el más grande éxito. Entonces escuche bien, cuando Dios bendice a la serpiente, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti. Fantástico eso. Y pondré. ¿Quién puso la enemistad? Dios. Pondré enemistad. Mira que está fuera del control de Dios. ¿No? Dios quería que la historia fuera así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay comunión entre Dios y Lucifer, y el diablo y Satanás. Hay comunión entre un justo y un impío, entre la iglesia y el mundo. ¿Hay comunión, iglesia? Estoy preguntando. ¿Hay comunión? Es posible. Hay una enemistad puesta mismo por Dios. Y esto está claro acá. Porque Dios mismo, el Padre, está hablando de forma muy clara y evidente. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora viene lo que dije acerca de la maldición. Y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo más alto que vos, serpiente, porque esa palabra es para la serpiente, podés herir a la simiente de la mujer, es el calcañar. Así que va a estar siempre bajo los pies de la iglesia, del descendiente de la mujer. Siempre los enemigos de Dios, pondré enemistad, los enemigos de Dios van a estar bajo los pies de los amigos de Dios. Ahí arranca acá en Génesis 3:15. La historia, el desarrollo de dos simientes, la simiente bendecida y la simiente maldecida. Y vemos el desarrollo de la historia. Luego, después de pasar estas cosas, nace Caín y Abel. Y Caín, vemos claramente que es de la descendencia de la simiente maldecida, porque acá es un símbolo, esa serpiente. Como es un símbolo del dragón. Escuche que el diablo no tiene hijos engendrados por él. Todos fueron hechos por Dios. Pero hay algunos que son de una simiente maldecida. Y otros de una simiente bendecida. Caín, simiente maldecida, mata a la simiente bendecida. Siempre la simiente maldecida y su descendencia
quiere y persigue, quiere matar y destruir la simiente bendecida. Ahora usted puede hacer conexión con los dos textos que leímos. Ya vamos a llegar ahí. Caín mata a Abel. Está acá el dragón parado frente a la mujer para tragarse el hijo. Una vez más le vimos. Pero ¿será que el plan de Dios se destruyó? ¿Se fue el plan de Dios? No. De ahí vemos el reino de las tinieblas sobre la tierra. El gobierno de las tinieblas empieza en la tierra, pero le nace otro hijo a Adán. ¿Se llama? Sem. De ese hijo viene una simiente bendecida, porque Dios no deja su simiente destruida. Dios prepara y providencia su simiente bendecida. Es el desarrollo de la historia. De Sem viene la familia de Noé. Set, ¿no? De Set viene la familia de Noé. Y vemos que la corrupción está tan grande, porque los descendientes de Caín llenaron la tierra. La simiente maldecida está ahí. La mentalidad del diablo maligna está reinando y gobernando sobre la gente. Y Dios decide destruir el mundo con agua. Viene el diluvio. Y de los 3 hijos de Noé que son salvados, Noé y su familia, vemos que Cán es maldecido. Y sigue la simiente maldecida persiguiendo a la simiente bendecida. Pero la promesa de Dios sigue y llega hasta Abraham, porque de Sem viene Abraham. Y Abraham recibe una promesa de Dios: llenaré la tierra de una simiente bendecida. Vos serás padre de una multitud de gente, de naciones. Voy a llenar a través de ti, mi simiente bendecida que he elegido para eso. Voy a llenar la tierra. Y entonces arranca con Abraham. Pero hay un problema. La mujer de Abraham es estéril. Y Dios dice claramente a través de este hecho que la provisión de la simiente bendecida no es del hombre, sino que del milagro de Dios. El fruto de la simiente bendecida viene mismo de Dios. Y Dios hace un milagro a Sara. Y nace Isaac. Pero en ese entremedio, ¿qué pasa? Nace uno de las simientes maldecidas. A través del esfuerzo del hombre, todo lo que logramos cumplir, todo lo que logramos hacer, a través de nuestro esfuerzo, como dice Juan, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, vemos eso. Diciendo, tu esfuerzo carnal no sirve para nada aprovecha. Tiene que ser espiritual para que tenga vida. Entonces vemos el esfuerzo de la carne que dice allá en Romanos 9, no es el hijo de la esclava el descendiente. Sino, no es Romanos 9, hay otro texto, no me recuerdo. Sino del hijo de la promesa en Isaac. Romanos 9 reafirma eso. Romanos 9. ¿No? Vamos a Romanos 9. Dice así. Escuche bien. Y ya deje tu Biblia abierta ahí en Romanos 9 porque vamos a hacer otra referencia ahí. Después de Hechos. Romanos 9 dice así, mira. A ver. Mira. Esto es, capítulo 9, versículo 7. Versículo 7. Vamos desde el 6. Dice así. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son.
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No es porque son descendientes de Abraham que va a estar toda la generación bendecida. De ahí también va a venir algunas líneas maldecidas. Mira, sino en Isaac te será llamada. ¿Y por qué, pastor, que Dios llama a Abraham para darle una generación de gente bendecida y de mismo Abraham hace nacer un linaje maldecido? Sigue, pastor. Dios escribió así la historia. ¿Qué hizo Dios desde la promesa que hizo allá en Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Entonces el diablo nunca es amigo de la iglesia. No hacía falta que dijera eso, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya. Así que el diablo es enemigo de la iglesia. Los descendientes de la iglesia, que vamos a ver allá en versículo 17, y los otros descendientes de la mujer. Vamos a estudiar eso más adelante. Los descendientes de la iglesia son enemigos de los descendientes del dragón, de la serpiente. Así que el diablo tiene sus hijos. Si no, vamos a seguir acá primero, terminar Romanos acá para cerrar la idea, después vamos a Juan 8, que vamos a ver eso. Dice así: esto es, no los que son hijos según la carne, aleluya, son los hijos de Dios. No es Abraham, no, ese hijo de la carne no es hijo de Dios. No es porque vino de ti que es bendecido, no, tiene que venir de ti y tiene que venir de Dios, tiene que ser hijo espiritual. Aunque vos sea un elegido para que yo haga bendecida mi simiente, no haga con tus manos, no es tu esfuerzo. Deje que yo haga. Sino los que son hijos según la promesa son contados como. Entonces no se cuenta como descendiente, el hijo de la carne de Abraham. Es eso que está diciendo el texto claramente. Porque la palabra de Dios, porque la palabra de la promesa es esta. Porque en ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la palabra de la promesa. Yo vendré y daré a Sara un hijo, no a Agar. No como la fuerza que quiere Abraham hacer. No por la duda y el miedo de Sara dándole una esposa nueva a Abraham. No, yo tengo un solo pueblo, una sola esposa. Y así, Abraham, usted va a reflejar la simiente bendecida teniendo un hijo con tu esposa verdadera. Sigue el texto y dice, porque la palabra de la promesa es esta. Bueno, ya leímos, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho, ni aún, ni bien, ni mal. Ahí viene el séptimo punto, que es Jacob y Esaú. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú. Dios ama a la simiente bendecida. Pero a la simiente maldecida, Dios aborrece. Y de ahí para adelante terminamos el texto porque va a decir, ¿qué diremos pues? ¿Hay injusticia de parte de Dios? Ya entramos un poco más profundamente en otro asunto. Pero ese texto nos aclara claramente que vemos en estas dos simientes que la descendencia de la voluntad de Dios de forma espiritual, hecha por la mano de Dios, es la que es contada como simiente bendecida. Y seguimos al desarrollo de la historia, llegando a Moisés. Obviamente que pasamos por todos los libros de Reyes, todos los reinados, los libros de Crónicas, y no vamos a entrar en ese recorrido, porque hay muchas otras historias de descendencia ahí.
Pero saltando acá ya para terminar, porque se está poniendo tarde. Moisés nace en el libro de Éxodo, capítulo 1 y capítulo 2. Y vemos que la simiente maldecida, Herodes, ¿no? Faraón, perdón, intenta matar a Moisés. ¿Por qué? Porque suena a los oídos de ellos las promesas del pueblo de Dios. Va a nacer un descendiente. ¿De qué forma suena eso, pastor? Suena de otra manera. Ese pueblo está quedando grande. Este pueblo está quedando precioso. Así el diablo hace sonar a los oídos de los que gobiernan sobre Egipto. Y este pueblo es nuestro esclavo. Y va que este pueblo puede que se vuelva en contra de nosotros, se una con los enemigos y nos destruya. De esa manera viene una sombra oscura sobre la mente de los gobernantes de Egipto y manda matar todos los hijos varones. Pero las parteras cuidan de guardar los varones, a los hijos varones del pueblo de Israel, como Dios cuidando ahí a su simiente. Y lo que pasa es que con ese argumento de las parteras, Faraón se enoja y dice, no, yo voy a hacer de otra manera entonces. Vamos a matar, no a través de las parteras, vamos a salir asesinando todos los hijos varones de 2 años para abajo y vamos a dejar apenas las chicas. ¿Y qué pasa con Moisés? Que es un tipo de Cristo que nos señala hacia Cristo, que viene en una forma de un libertador, como un prometido que va a liberar al pueblo de la esclavitud. La madre le pone en un canastito y le echa al río. Y ahí sigue la historia de Moisés, como Dios hizo un tipo de Cristo. Pero llegamos a San Mateo capítulo 2, del versículo 9 a 23, que leímos esa mañana, y vemos de vuelta ahí la promesa de Dios cumpliendo en la simiente bendecida, y finalmente el Mesías nace. Pero el dragón se para otra vez frente a la mujer. La serpiente quiere tragarle al hijo. Y manda con que Herodes, ahí sí es Herodes, mate, asesine a Jesucristo, al hijo, antes que nazca. Apenas nazca lo asesinamos. Y busca matar al Hijo de Dios. Pero otra vez, Satanás pierde esa batalla. Y nace finalmente al Hijo de Dios. Ahora sí, yo quiero llevarte a Juan 8, 44. Para cerrar esa enseñanza. En donde nosotros comprendemos de esas 2 semillas que hay hijos de Dios y los hijos del diablo. No porque el diablo ha engendrado alguno, sino porque andan conforme su mentalidad. Son dominados en su mentalidad, en hacer su voluntad. El mismo Jesucristo, versículo 44 del capítulo 8 adelante, dice así: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio ha sido homicida. Ve que Jesús regresa a la historia de Caín y Abel, a toda la historia de recorrido, la semilla maldecida. Está diciendo, ya les conozco, pará un cachito. Ustedes están vestidos de ovejas, pero son hijos ustedes son la semilla maldecida. Ustedes tienen por padre al diablo. Ustedes no son de la semilla bendecida. Están vestidos como sacerdotes, fariseos, pero son hipócritas. Y sigue y dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es
de Dios, las palabras de Dios, oye, escuche eso. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué fuerte es esa historia de la semilla, pastor. Qué fuerte es decir a una persona que no es de Dios. Es el mismo discurso que habla Pablo en el capítulo 9 de Romanos, que ya no vamos a volver al texto por causa del tiempo, del horario. Pero dice el texto, no puede el alfarero hacer para sí mismo vasos de honra y otros para deshonra, preparados para destrucción. Jesús está claramente diciendo, ustedes no oyen mis palabras que hablo la verdad. ¿Por qué no oyen las palabras mías? Porque son del diablo. Regrese un poquitito más. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. No, pará, Señor Jesús. Nosotros somos hijos de la linaje bendecida. Es Abraham nuestro padre. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es posible notar un hijo de pacto. La palabra de Dios nos enseña eso. Pero ahora procuráis ¿qué? Otra vez el dragón parado frente a la mujer para tragar el hijo. Ustedes procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Los que son semillas de Abraham, simiente de Abraham, no hicieron eso. Ninguno de los que son de Dios, ninguno hizo eso a lo largo de la historia. Jesús está haciendo un recorrido con ellos acá. Quizás ellos no estén comprendiendo todo lo que Jesús está diciendo, como no comprendían mismo nada casi. Pero les está diciendo para que nosotros sepamos cómo Jesús desarrolla su historia a lo largo de la creación del mundo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Se recuerda de Juan 10? Las ovejas oyen la voz del pastor y la reconocen y le siguen. ¿Por qué ustedes no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí viene el versículo 44 que ya leímos. Vosotros sois del vuestro padre el diablo. Es por eso. Ustedes nunca van a entender mis palabras, no la quieren. Ustedes son enemigos de Dios, son enemigos de la iglesia. Ustedes son enemigos míos, son mis enemigos. Son de otro linaje. No pertenece al pueblo de Dios. Hermanos, hay tanto que decirles. El versículo 6 nos llegamos. Y hay muchas otras referencias y muchos otros textos, pero está avanzado el horario. Vemos en esa historia, en ese texto, en ese capítulo 12 de Apocalipsis, esa historia de las dos semillas también expuesta en todo recorrido la escritura, que vemos Dios gobernando la historia y vemos que el lugar de los enemigos de Dios siempre va a ser abajo de los pies de la simiente bendecida. Siempre el lugar de los enemigos de Dios será abajo los pies de Jesucristo. Y Él viene a vencer, como salió el caballo blanco, venciendo y para vencer, viene a vencer todos los enemigos. Ahora, para cerrar, ¿logran Satanás matar a Cristo en la cruz? ¿Es así? Yo voy a dejar eso para la próxima reunión.
¿Ah? Amén. Ha vencido Satanás en la cruz. Ha matado finalmente al Hijo de Dios, a la simiente bendecida. Vamos a charlar eso en la próxima reunión. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y vamos a aprender y guardar en la aplicación de nuestras vidas para el día de hoy esa confianza de que tenemos en nosotros parte de la herencia de los hijos de Dios, de la simiente bendecida de Dios, porque somos hijos espirituales y no carnales. Hemos nacido del Espíritu, por eso es tan importante comprender Juan capítulo 3. Necesario os es nacer de nuevo. Amén. Vamos a orar a Dios, que el Espíritu Santo pueda fortalecer tu corazón el día de hoy. Y después de eso, vamos a servir al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Señor amado, te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos venga a ayudar a comprender tu palabra cada vez que la exponemos con fidelidad. Dios querido, abre el corazón de tu iglesia y tu pueblo, para que anden confiados en ti, Señor. Que tú eres el que batalla por ellos y que ha vencido todas las batallas, Señor querido. Tú has vencido y has hecho vencer a tu pueblo. Tú gobiernas la historia, tú gobernas la historia. Tú gobernas sobre todo, Señor. Tú eres maravilloso. Te alabamos porque tenemos nuestra seguridad en ti. La seguridad de la salvación, de la vida eterna, del perdón, de los pactos, de ser pueblo tuyo. Como dice tu palabra al fin de Apocalipsis, que seremos un pueblo y tú serás nuestro Dios para siempre en la eternidad. Gracias. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.